que se viene a continuación te hará vibrar al máximo. Buenas tardes, público que nos está escuchando. Como siempre, su programa favorito a esta hora del día. Hoy tenemos con nosotros como invitados a los abogados Paulina y Gabriel. Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Hola, hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto haber venido. Como todos saben, los temas de los que hablaremos el día de hoy están relacionados con los derechos. Sí, tengo que admitir que, pues la verdad es un tema bastante interesante de abordar porque pues tiene una gran trascendencia en la historia. Concuerdo con lo que dice mi colega. El surgimiento de los derechos fue el comienzo de un gran avance en la sociedad. No me esperaba que de lo que hablaríamos sería de esto. Lamento no habérselos comentado antes, pero quería que fuera una sorpresa. Sí, pues por sorpresa sí nos ha tomado, pero pues está bien. Lo que me gustaría saber es desde qué momento lo veremos. Tenía pensado que habláramos de sus momentos iniciales, lo más fundamental, lo básico. Pues bueno, tengo que decir que ese sin duda es durante la Ilustración. Sí, yo creo que ese es el momento en donde pues los derechos humanos iniciaron. La ilustración, creí que habían iniciado desde mucho antes. No, pues la ilustración fue el surgimiento de los derechos. Exacto, y esa primera etapa se le llama derechos de primera generación. Primera generación, ¿cómo es eso? Pues durante esa época las personas llegaban a ser como tratadas como cosas, no eran considerados como un ser humano, o incluso a veces hasta las personas llegaban a ser tratadas como si ni siquiera fueran seres vivos. Y durante esas épocas las personas sufrían de muchos abusos. Supongo que esas cosas fueron cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Sí, como en muchas áreas de estudio, como en la medicina, las artes, la ideología, también pasó lo mismo con los derechos. Sí, en los derechos de la primera generación se exigen cosas que pues para nosotros son como obvias, pero pues en esas épocas no se tenían, como por ejemplo pues la libertad, el simple hecho de ser vivo, el que todos seamos tratados de igual forma ante la ley. En esas épocas las personas eran tratadas dependiendo de su rango social. Eso no O estaba sea bien. que, o sea que si eras pobre, sí o sí terminabas en la cárcel, sí, aunque fueras inocente, ¿no? Mm, esa es una forma de decirlo. Sí, más aún así, si contra quien competías por la inocencia era un aristócrata o de la sociedad alta. No me parece justo que las cosas pasaran de esa forma. No, durante la primera generación se establecen los derechos sociales y políticos. Antes de que continuemos, yo quiero saber de qué derechos estamos hablando. ¿Cómo que de qué derechos? Pues de los derechos humanos. Como no mencionaste, pues de qué derechos hablaríamos, supongo que ambos asumimos que serían los derechos humanos, que son la base de todo. Pues vaya, sí que lo son ahorita que me voy enterando. Sí, a pesar de haber sido una gran aporte para la sociedad, la segunda generación de los derechos también nos lleva por un rumbo que nos da más civilidad como sociedad. ¿Qué tipo de derechos se encuentran en esa etapa? Por así decirlo, pues básicamente podemos encontrar el derecho al trabajo, la educación, una calidad de vida. Momento. ¿Cómo es eso de que pasamos de tener libertad a tener educación? ¿En qué momento sucedió eso? Sí, la segunda generación de derechos trata sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Ah, por eso dijiste que nos daban más civilidad como sociedad, ¿no? Era por eso. Ahora entiendo. Exacto, fue por eso. Durante esos momentos se van creando derechos que la sociedad necesita para prosperar, mientras que en la primera generación fueron derechos, por así decirlo, para sobrevivir. En la segunda generación son para que uno pueda tener un futuro con bienestar. Tengo que decir que no me esperaba todo este bombardeo de información. Tengo que decir que es mucha. En esta entrevista, supongo, esta entrevista se ve muy prometedora. Tengo que admitirlo. Muy prometedora. Con Y toda esto esta que todavía información de la que falta estamos hablando. una generación. ¿Qué? ¿Otra más? Pues ¿cuántas generaciones son? Pues serían solo tres.
la primera, la segunda y la tercera generación de los derechos humanos. Esta última generación es a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Del siglo XX? ¿La segunda mitad? O sea que son más recientes que las otras dos. Mm, Más que las anteriores dos, sí. Pues la tercera generación es para que todas las personas del mundo puedan vivir pues en paz y armonía, para que pues las personas puedan desarrollarse en un ambiente sano, sin guerras, sin maltratos ni abusos. No logro entender. ¿Eso es para que las personas no se peleen o cómo? Más que las personas, es el mundo en sí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso de el mundo en sí? Mira, para cuando se crearon los derechos de tercera generación, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda ya había pasado. Sí, 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 es aquí en donde entran los derechos humanos establecidos, que las personas no deberían vivir pues en esa clase de atrocidades. ¿Eso es todo lo que abarca la tercera generación? Todavía hay más, con el cuidado al medio ambiente, cooperación entre naciones, derecho de consumo, la modificación genética y muchas cosas más. He escuchado decir entre conocidos que los derechos humanos son el pilar de muchas leyes. ¿Cómo es eso? Sí, pues bueno, eso sí es verdad. Un ejemplo serían pues las garantías individuales, que son leyes que pues protegen a todos los mexicanos. Las garantías abarcan la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Yo creía que eran los derechos fundamentales. Sí, estás bien. En realidad se le conoce por ambos nombres. En el primer artículo de la Constitución dice que toda persona tendrá derecho a ellos y en total son 29 artículos. Sí, estos artículos pues son parte del territorio mexicano, lo que incluye que pues se va a aplicar incluso en nuestras embajadas dentro de otros países, o sea, incluso se aplicaría a extranjeros en cuanto tocan el territorio mexicano. ¿Qué quieres decir con eso? No logro entender. Pues que, por ejemplo, a ver, si una persona que es esclava, algo que pues ya no se ve hoy en día, pero pues asumiendo que podría pasar, según el artículo donde se menciona, esa persona pues inmediatamente dejaría de ser esclavo al estar en territorio mexicano. Otro ejemplo sería la educación, que tiene que ser gratuita, obligatoria y laica. Igual que el que los hombres y las mujeres sean iguales ante la ley. Que todos tengan derecho a la salud. Y pues así como estos hay muchos ejemplos más, pero si uno presta la suficientemente atención, estos derechos en sí están basados en los derechos humanos. Sí, los derechos humanos forman parte de todo en sí. En mi humilde opinión, pues los derechos humanos son los que nos vuelven eso, humanos. Sin ellos, pues sería como han visto, por ejemplo, las películas en donde las personas empiezan a actuar sin sentido y hacen lo que quieren. Ah, como esas escenas cuando ya no hay reglas y todos se vuelven locos y hacen lo que quieren cuando quieren. Sí, 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 exactamente así. O sea, yo creo que antes de los derechos las personas actuaban pues de esa forma cuando no había pues quien las vigilara. De hecho, hay personas que actúan de esa forma. Por eso los criminales por lo general se hacen durante la noche, para que nadie vea sus actos. Exactamente. Los derechos, pues, nos ayudan a no actuar como bestias y si alguien llegara a actuar de esa manera, pues los derechos nos protegen para que la persona que lo hizo, pues, reciba justicia y se obtenga lo que se merece, y obtenga lo que, pues, se merece. Oigan, pero ¿qué pasa si la persona que tiene que hacer justicia es alguien dentro del gobierno o ese tipo de administración? Pues sería igual, o sea, esa persona tendría que recibir el mismo trato que merecen los demás sin ningún privilegio. No, no, no. Yo a lo que me refiero es qué pasa si la persona que está encargada de hacer la justicia, en realidad es la que hace el mal o es la persona agresora. Que ya te entendí. Para este tipo de casos hay algo que se llama ley de amparo. Esta nos ayuda a que los ciudadanos se puedan proteger ante la violencia que podrá llegar a cometer alguna autoridad. Sí, o sea, también puede ser que alguna persona con algún cargo oficial, pues no esté haciendo bien su trabajo, que el trabajo que haya hecho llegue a afectarle, pues, de alguna forma. Pero que esas no son dos cosas diferentes. Sí, pero
Dentro de los juicios de amparo, también se forma de manera directa o indirecta. Y esas dos formas existen para determinados casos en los que se les necesite. ¿Y cuál sería la diferencia una de otra? ¿O hay tipos o algo así? No, mira, la directa sería ir directo a un juicio, mientras que en la indirecta es algo administrativo y se da con un juez de distrito, algo así. Claramente uno debe cumplir los requisitos para que se pueda proceder y procesar, evidentemente. Pues vaya que es bastante complejo todo esto de las leyes y los derechos. Y también tengo que admitir que es muy interesante, pero el tiempo se nos ha acabado. Sí que fue muy rápido, la verdad, pero pues aún hay muchos temas de los que podríamos hablar, ¿sabes? Sí, las leyes son muy complejas y siempre hay forma de relacionarlas. Bueno, pues hasta aquí, querido oyente, quedó el programa de hoy. Quiero agradecer mucho a los abogados Paulina y Gabriel por su tiempo prestado, por habernos dado toda esta información y vaya que ha sido una gran entrevista. Muchas gracias, en verdad, fue un placer haber venido y para cuando quieran que vamos a venir estaremos encantados. De igual manera, muchas gracias por invitarnos. Estuvo muy amena la plática. Pues nos vemos en la próxima y adiós. Adiós.